Clases de sujeto. Sujeto simple y sujeto compuesto. Sujeto simple es cuando tiene un solo núcleo. En este caso, los niños estaban contentos. Sujeto, los niños. Sujeto simple porque tiene un solo núcleo y núcleo es el sustantivo. Predicado, estaban contentos. Verbo, estaban. Mi madre vive en Luque. Sujeto, mi madre. Sujeto simple porque tiene solo un núcleo. Madre es el núcleo. Vive en Luque, predicado. Verbo, vive. El perro come hueso. El perro, sujeto. Sujeto simple porque tiene un solo núcleo. El núcleo es el sustantivo. Come hueso, predicado. Come, verbo. Sujeto compuesto. La señora y sus hijos no estaban con él. La señora y sus hijos, sujeto. Compuesto porque tiene dos núcleos. El núcleo tiene que ser sustantivo en este caso. Señora es núcleo. Hijos, núcleo. Tiene dos núcleos, por eso se llama sujeto compuesto. No estaban con él, predicado. El verbo estaban. Su tos y su voz se oían desde lejos. Su tos y su voz, sujeto. Sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. Tos, núcleo. Voz, núcleo. Predicado, se oían desde lejos. Verbo, oían. Los viajeros y el niño salieron del salón. Los viajeros y el niño, sujeto. Sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. Viajeros, núcleo. Niño, núcleo. Predicados, salieron del salón. Verbo, salieron. Bye bye.